Hola. Bueno, hoy vamos a hacer el análisis de la carta escuchando la entrevista de Gustavo Cerati. Que en primera instancia, bueno, vemos que es una persona leonina muy escorpiana. Pero empecemos a adentrarnos a ver qué más hay de información respecto a lo que vemos en su carta y lo que él también expresa en una entrevista que tuvo con Mariana Arias. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo, aunque me rijo más por el calendario maya. Soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente, no sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho, y es: mereces lo que sueñas. Muchas gracias por haber accedido a esta conversación. Qué serio que soy. Es complicado verse a veces, ¿no? Sí, de definirse, ¿no? Bueno, ni siquiera lo intenté. ¿Cómo es el perro solar? Bueno, puede ser que uno siempre cuando está mirando ese tipo de cosas se encuentra cercano a ellas, ¿o no? Salen como a la vista cosas que realmente Hay coincidencias. Sí. Y en este caso, me gustó lo que leí, me pareció que ya me aburrí del zodíaco habitual. Leo. Así que ahora, sí, además no tengo escapatoria. No tienes escapatoria. No hay cambios ahí. No. Es así. Muy bien. Me resulta curioso que tenga el ascendente en Cáncer y que él acá en la entrevista dice que cree que tiene ascendente en Leo, dice al menos eso parece, algo así decía. Me transmite más algo del agua, de lo sensible y de lo más suave y hasta con el tono más profundo de la luna en Escorpio que rige ese ascendente, considerando el ascendente como la imagen que uno da a los otros. Me parece que la imagen que él da es mucho más lunar y canceriana, con el tono escorpiano, que de fuego, que siendo sol en Leo, si fuese ascendente en Leo, creo que se le notaría más lo fogoso. Él en lo que dice en un momento, muy al principio, dice, bueno, difícil definirse, ¿no? Y eso podría ser algo así como un ascendente en Leo. Y también porque tiene un sol en la casa 1 en Leo. Al estar en la casa 1, tiene una analogía con un ascendente en Leo. O sea, sabemos que el sol en esa posición tiene que ver con una ascendencia de leonina, más allá de que él tiene un ascendente en Cáncer en esta carta que vemos en la pantalla. Cuando dice esto de, bueno, cierta dificultad para la identificación, habla de esto, de un sol en una casa 1. Puede ser una especie de encuentro con la identificación a lo largo de su vida, ¿no? Y también es por eso que lo nombro, porque es lo primero que dice, bueno, como dificultoso el definirse. Además de que tiene el sol en la casa 1, que tiene esto que decís vos de que le da cierta analogía a ascendente en Leo, también es un sol con Urano, y Urano como planeta asociado a Acuario suele tener cierta despersonalización asociada que por ahí hace que ese sol en Leo sea no tan fijado en una imagen, sino también con cierta libertad de cuestionar su propia imagen y hasta de permitirse no dar una definición clara. Bueno, vamos a encontrarnos muy probablemente con una conversación de una persona que es leonina, pero que tal vez no se le note tanto. Que lo que se le note más de lo leonino es algo más superficial, como por ejemplo la primera imagen que cuando lo enfocan, él hace, bueno, soy de esto, soy de aquello, y tiene como una cierta posición corporal, como de, bueno, algo más, un poco más de lo que se diría leonino. Pero es muy probable que escuchemos a alguien más identificado con el registro de agua. Y esto está bueno porque nosotros no vimos esta entrevista, así que vamos a ver si lo que estoy pensando yo ahora tiene sentido o le erré. Así que bueno, continuemos. ¿Cómo te recordás, digamos? ¿Te identificás con aquel que eras en ese momento y con los sueños que tenías y que merecías en ese momento a los que pudiste cumplir después? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué cosas sentís que no tienen nada que ver con aquel? No me parece que haya cambiado realmente mucho. Esa época era una época de aprendizaje, aunque creo que también ahora lo es. Así que, naturalmente, era más chico y estaba tocando en un cabaret. Realmente en un cabaret. O sea, la gente iba a chapar ahí, ¿entendés? Y yo lo que hacía era
ejercitaba un poco la composición de una forma bizarra y bastante chanta, que era de cantar así cualquier cosa en un símil inglés, y los músicos, todos muy habilidosos, porque acostumbrados a tocar mucho y todas las noches, me seguían, y yo por ahí les decía re, ¿no? La nota re. Y entonces ahí, Improvisabas. solo de saxo, cosas así, ¿no? Y mientras iba cantando, y la gente no le importaba. Pero me divertía hacerlo, el hecho de la composición instantánea. Eso lo hacía como trabajo. En realidad yo estaba estudiando publicidad, donde conocí a Zeta, que también estudiaba. ¿En El ahí, Salvador? en El Salvador. Y me ganaba, digamos, unos mangos laburando como músico profesional. Sí. ¿Siempre estaba esa idea, a pesar de estar estudiando publicidad, al mismo tiempo? Sí. Yo creí que realmente como músico no me iba a ir bien, o sea, desde el punto de vista de poder solventarme yo, así que dibujaba bastante bien. Me pareció que la publicidad es esos lugares, por lo menos en ese momento eran esos lugares donde van a parar todos los aquellos que no saben qué cuerno hacer, pero algo artístico tienen, ¿viste? Y de hecho, fíjate que si bien salieron muchos publicitarios de la camada justo de mi curso, digamos, hoy, qué sé yo, algunos lideran agencias de publicidad y todo eso, la verdad es que la mayoría de la gente que conocí ahí, mis amigos, todos fueron para cualquier otro lado, sobre todo para la música o para radios. Y Encontraron ahí, por ahí, una estábamos manera de expresarse. ahí, claro, estábamos ahí tratando de aprender algo. ¿Y Sí. cómo te sentís, digamos, sentís el reconocimiento de las camadas más nuevas? ¿Cómo te sentís siendo de alguna manera un referente de la música nacional así tan fuerte y potente? ¿Sos consciente? ¿Te gusta? Y es difícil ser consciente de eso, ¿viste? Sos consciente porque te lo dicen, porque viene alguien y te dice lo importante que fue escucharte o que es escucharte, que cómo se le dispararon cosas desde lugares de dedicarse a la música o simplemente porque son gente que le gusta mucho y le pasa algo en la vida que sincroniza con lo que vos haces. Todo el tiempo te encontrás con eso. No es que me anestesie, pero es muy difícil tener una conciencia yo de eso, ¿entendés? Como una especie de lugar en la historia o algo así. La gente te mande eso, que es un poco una devolución de lo que hiciste conscientemente o no, porque es así, sí, me da mucha felicidad. Bueno, efectivamente, lo que dice me da la razón en el sentido de que hay cierta falta de reconocimiento de él mismo, que es bueno lo que veníamos hablando, ¿no? De un sol en casa uno, como más bien como un reconocimiento que tal vez viene de otro, como él habla, ¿no? De los otros. Pero como que él no se lo cree mucho. Esa es no solo la sensación que me da, sino que lo escucho y es lo que dice. Eso me hace pensar también en un Saturno que tiene ahí clavado en la casa 6, si no me equivoco, sí. Que bueno, seguramente él se enfocaba mucho más en lo cotidiano, en lo que él quería lograr, en sus objetivos, y tal vez no estaba pensando en lo que provocaba en los demás o en lo que estaba haciendo, ¿no? Porque siendo que ahora ya no está, digamos, en este plano, es un artista reconocido por todo el mundo. Sí, él tiene esta cuestión de cierta dificultad para autorreconocerse, también una posición más como reservada cuando habla de eso, que me hace pensar en la cuadratura entre el Sol y la Luna, y en la Luna en Escorpio y rigiendo el ascendente en Cáncer, donde él teniendo una carta que es nocturna, es la Luna y encima también en un lugar angular de la carta, tal vez para él, para su propio registro, para su propia experiencia, estaba mucho más presente el plano sensible, el plano lunar, el plano afectivo, más soñador, más imaginativo y creativo, sensible por lo acuático, digamos. Y como que lo solar leonino les salía por ser sol en Leo, pero tal vez, como él dice acá, no, y decías vos recién, no tenía tanto registro de esa solaridad y le tenía que venir a través de otros. Aún así, él dice que le trae mucha felicidad, o sea, hay algo de ese sol en Leo que como que se asoma de alguna manera, disfrutando de ese reconocimiento, a la vez que su registro parece ser más del agua y de lo lunar. Veamos, ¿no? Porque tiene la luna en Escorpio en la casa 4 justo en el ángulo.
Tiene Neptuno ahí también, en Escorpio, y también tiene Júpiter. Entonces, no es que lo solar está anulado, sino que, es como dice Juan, hay un registro más potente del aguachento, del agua. También por el ascendente. Y lo solar se le nota igual. Cuando él decía, por ejemplo, que estaba tocando en el cabaret y que decía, bueno, ahora dame un sol de... ¿Qué dijo? Un sol de saxo, una cosa así. Se ponía medio también a dirigir un poco la cuestión. Aunque él tal vez no reconozca que eso es una posición de dirigir, ¿no? Algo más bien solar. También él habla y dice, bueno, el reconocimiento consciente, inconsciente. Obviamente el reconocimiento tiene, pero no creo que haya tenido, al menos en lo que escucho, no tenía la conciencia del nivel de resonancia. ¿Complejo soportar esa subida así vertiginosa de Soda Stereo? Sí, supongo que sí, visto en perspectiva tenía mucha complejidad, pero en ese momento uno se subía y seguía. Quizás también tenía como el momento de la edad y todo lo como para que eso ocurriera y en la forma en que yo lo tomaba, ¿no? Fue una verdadera locura. Soda Stereo, el primer show que hizo después de estar ensayando mucho tiempo por ensayar y por tocar y por convertirnos en buenos músicos, si es que podíamos, un día sí nos llamaron para decirnos que estábamos comiendo fideos en la casa de Charlie, baterista, y nos llamaron para decirnos que un grupo no podía tocar y que si podíamos ir nosotros. Y agarramos y nos fuimos y tocamos. Fue prácticamente nuestro debut. Y ese mismo día vino un productor discográfico, una cosa rarísima, ¿no? Pero estuvimos realmente como un año en el freezer antes de poder hacer lo que nosotros queríamos hacer. Digamos, por pelear por lo que queríamos hacer, por nuestra música. Nos trataban de corregir o llevarnos para algún tipo de lugar. En ese momento había como unas ideas medias extrañas de esos productores. Finalmente logramos hacer la nuestra. ¿Estos primeros de los que me hablas, los querían corregir? Sí, primero, sí, que nada, tenía sus ideas de productor en la cabeza, ¿viste? Yo, productor discográfico, quiero hacer tal cosa y encuentro el grupo ideal para hacerlo, pero realmente Pero los no querían era. cambiar. Claro, sí. Bueno, lo que me llama la atención de lo que está diciendo ahora respecto a estos productores que venían y querían cambiarlo o traían ideas raras, que él dice así como ideas distintas, me hace pensar en el Sol Urano que él tiene, porque la energía de Urano, y encima en un Sol, trae mucho... O sea, puede ser que la persona sea una persona muy creativa, muy de hacer... de cambiar constantemente su posición, o de estar siempre en búsqueda de renovar, de actualizar, de ser una persona innovadora. Muchas veces escuchamos que mucha de la energía que está puesta en la carta, a veces la persona no la tiene tan consciente y la termina proyectando, o la termina encontrando en otros, a encontrarse con esa energía afuera, entre comillas, que en realidad la trae por su propio código energético, en este caso lo que él tiene este Sol Urano. Bueno, yo escucho en lo que está contando en esta anécdota que fue marcada por él, porque no solo está contando ahora, sino que también él dice, bueno, fue todo un debut ese momento, y los primeros productores que aparecen, bueno, son personas muy uranianas, o de la energía que él mismo tiene, tipo de, bueno, de crear, de querer algo nuevo, algo distinto, y claro, él enseguida se le jugó algo como, me quieren cambiar. Algo muy, muy en el sol, muy en la identidad. Entonces, bueno, escuchaba eso y me llamaba mucha atención. También para mostrarles a ustedes que suelen suceder estas cosas, que hay mucha de la energía en la carta y que a veces no la concientizamos esa energía, tampoco la conocemos, y aparece en otros lados, pero somos nosotros también. Está bueno lo que señalas respecto a que eso uraniano aparece afuera en relación a su identidad creativa. Y yo lo escuchaba también en esto que él cuenta de su registro de la situación, de que decía, estuvimos un año en el freezer antes de salir, y pasó mucho tiempo hasta que pudimos hacer lo que nosotros queríamos. Y pienso, tiene medio cielo en Tauro, es decir, cierta salida al mundo con una lentitud que viene desde un bajo cielo de un caldero escorpiano donde se va cocinando lentamente la cuestión, que además esa luna
esa función sensible de la luna, que está muy cerquita de Neptuno también, que lo hace por ahí más soñador, está regida por ese Marte en Virgo como regente de Escorpio, que además está en un sextil, Marte con la luna, y pienso, bueno, cocinar su proceso creativo lentamente y con una acción muy detallista debía ser muy perfeccionista y muy virginiano en su hacer creativo. Está también, digo, sumo, que en eso que estás diciendo, también tiene el Plutón en Virgo, Venus en Virgo y el Saturno Capricornio en la casa 6. Son justo las tres casas, digamos, la 2, la 6 y la 10, que hablan, bueno, de toda una estructura más del plano terrenal, digamos, acá en el mundo, ¿no? Desde la producción de recursos hasta yo con el público, en este caso él. Entonces, tiene mucho sentido lo que traes, porque es todo muy de tierra, muy minucioso, muy bueno, paso a paso, lento, hasta ir, ¿no? Bueno, yo le pongo mucho énfasis al Marte en Virgo por el sextil que tiene con la Luna, que es, entiendo, el planeta más importante de su carta. Y como para sintetizarlo es, bueno, este proceso lento de cocción creativa, muy detallista, hasta llegar al punto en el que ellos pudieron, como él dice, hacer lo que queríamos hacer, y que pasó mucho tiempo hasta que lo mostraron. Y bueno, voy a hacer un agregadito más que digo, que tiene el Mercurio en retro en cuadratura con Neptuno. Lo que me transmite eso es una mentalidad muy introspectiva, también con la luna en Escorpio. No sé si analítica, pero de un contacto sensible de registro del mundo interno. Digo, ya por ser una carta muy lunar, tiene mucho del registro interno, por ser una carta muy de agua, pero también ese Mercurio, que es por ahí la función de conectora, digamos, al estar en cuadratura con Neptuno, le da una cuota más de sensibilidad así resonante y le alimenta esa creatividad. Que estén en un aspecto duro como es una cuadratura, ese Mercurio con Neptuno hace que su comunicación y su pensamiento más lógico, que sería lo mercurial, tome un tinte más onírico, más sensible de lo neptuniano, y que porque ese Mercurio está retrógrado, es una función de pensamiento lógico y de comunicación que puede tender a ser muy introspectiva. De mi ser no me hablan de cosas imposibles. ¿Es una forma de expresar que lo más importante es el presente o sos capaz de capitalizar pasado, presente y pensar en el futuro? A ver, yo creo que en ese momento realmente el aquí ahora sigue siendo realmente lo más importante, ¿viste? Cuando uno proyecta demasiado no salen las cosas como deberían y bueno, entonces uno se da cuenta que tiene que volver a pensar en lo que está pasando hoy. Naturalmente no desconozco el pasado ni tampoco es que lo reprima, pero no le doy mucha bola, la verdad. O sea, es como que no tengo buena memoria. Realmente es eso, o sea, me olvido y olvidarme me salva en algún punto. También seguramente me condenará en otros, ¿no? Pero ¿En qué sentís que te condena? bueno, naturalmente si uno se olvida demasiado vuelve a repetir los errores, ¿no es cierto? En ese aspecto trato de no hacerlo, pero quiero decir, no me quedo pegado a esa situación. Y eso también tiene que ver cómo yo encaro la música. Y no es que tengo el berretín de querer hacer las cosas siempre nuevas, pero la verdad es que trato de separarme de lo que hice. Porque necesito hacer otra cosa, necesito como dar vuelta el tablero. Y en ese momento, yo generalmente las frases, los títulos de los discos, más allá de que sean a lo mejor alguna canción o alguna parte de una letra de una canción, son las frases que me sirven como muletillas en general, en esa época que estoy haciendo el disco. Y siempre era esa. Eso, te amo para siempre. Pero lo que tenía que agregar, y siempre es hoy. ¿Entendés? Porque es así, o sea, porque... Es una manera también de no comprometerse, ¿no? No, puede ser algo, pero más que eso es también ser realista, ¿no? Hoy es una ventana para siempre, pero hoy no tampoco es siempre, ¿no? Me llama un poco la atención esto que menciona de tengo mala memoria, quiero como despegarme del pasado. Decía que no tengo el berretín de querer hacer las cosas siempre nuevas, pero quiero dar vuelta al tablero. Primero me llama la atención porque
cuando yo pienso en una luna en Escorpio, pienso en una luna que recuerda mucho, que hasta que le puede llegar a resultar difícil desapegarse de cierta cuestión de la memoria, sobre todo si le pegó efectivamente. Tal vez ese Neptuno que está ahí cerca tiene algo de disolutorio, o el Marte por ahí lo dinamiza un poco más y hace que no se estanque tanto esa luna. Pero me llama la atención porque, al menos en primera instancia, pensaría que la luna en Escorpio tendría el mecanismo inverso a lo que él dice. Sí, es cierto, digamos, es válido lo que traes, digamos, es algo que se piensa, o sea, yo también lo pienso, pero siendo la edad que él tenía en ese momento, que ya es adulto, digamos, ya tiene un reconocimiento de esa memoria lunar escorpiana que se apega. Y además la luna en Escorpio, la memoria lunar escorpiana, también tiene esta doble cara, ¿no? Digamos, reconoce mucho el apego y la fusión, y a la vez la repela, la detesta. Entonces, cuando vos decís esto, yo, claro, o sea, tiene sentido lo que dice Juan, pero a la vez pienso, bueno, en la otra cara de la luna, y también la edad que él tenía, digamos, ya tuvo un registro, ¿no? Desde pequeño, de toda esa carga escorpiana, y ya cuando son más grandes, y bueno, se va despegando un poco la conciencia de lo lunar por tanto registro de eso. Dar vuelta al tablero yo lo entiendo como un borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo. Si lo hacía desde un lugar de maduración, o una cuestión más lunar de repelar por completo esa fijeza escorpiana. Mientras te escuchaba me cayó la ficha de que, claro, si tiene el Sol cuadratura a la Luna, también tiene a Urano cuadratura a la Luna. Entonces ese Urano le da esa cuota de movimiento también a esa Luna para desapegarse de la memoria y tal vez tener una memoria más espasmódica y no tan fija. Esto también para que se note que el análisis lo estamos haciendo en vivo, que hay cosas que en primera instancia, al menos a mí, se me escapan y las voy viendo a medida que lo vamos recorriendo. Él además tenía un Sol Urano, entonces muy probablemente iba a querer constantemente llevarse a un lugar de renovación, tal vez de esto que yo dije, bueno, de borrón y cuenta nueva. Él dice, no siempre, pero lo hacía, digamos, lo buscaba eso. ¿Por qué? Porque le generaba brillo también, digamos. Es el contraste de la memoria lunar. Iba a ir para ese lado de la renovación, de lo novedoso, de lo distinto. También teniendo en el fondo un registro de todo lo contrario a eso, ¿no? De todo lo fijo y fusionante. Entonces también por eso se lleva más a una ruptura de eso, porque ya lo encarnaba, digamos. Como una necesidad de pasar por las dos polaridades y habitar esa diferencia. La diferencia entre lo fijo y lo que se renueva. Y que quería rescatar esto que decías de siempre necesito separarme o terminar o ¿no? Como volver a empezar, bajar una persiana para volver a empezar. ¿Por qué en el 97, así con el éxito rabioso, se separaron Soda Stereo, ¿no? ¿Por qué te separaste? O si se separaron todos, o qué pasaba ahí. Así como uno tiene la perspectiva de la velocidad con que las cosas se hacen en un momento, miradas un poco desde afuera, o también en la perspectiva que da el tiempo. Es decir, Soda Stereo estuvo un año ensayando para poder tocar su primer show. No es que fue tan rápido, para mi manera de ver las cosas. De la misma manera, en la separación no es una cosa que ocurrió de golpe, sino que veníamos cada vez más distanciados emocionalmente, musicalmente, como amigos. Realmente la cosa no daba para más, y no daba para más hace tiempo. Estábamos estirando lo que hace todo el mundo, ¿viste? Tratando de ver si todavía puede funcionar un poco más. Es una especie de matrimonio, en este caso un ménage à trois sería, pero algo así, porque... Y claro, nadie quería tomar esa decisión tan drástica, después de todo lo que nos daba de comer a todos, y eso incluía a mucha gente alrededor. Fue muy duro para mí, que quizás fui el que tomó la iniciativa, porque me da cuenta que ya no contábamos entre nosotros, o sea, estábamos muy en solitario cada uno. Yo componía las canciones, en algún momento nos juntábamos, la cosa funcionaba, pero realmente de alguna manera esa química
siempre funcioné y yo no puedo decir que eso no vaya a ocurrir, o sea, o que eso no ocurría en ese momento. Pero ya no disfrutábamos, ya no estábamos bien. Y eso es algo que no, vos lo aplicás y te dicen, pero ¿cómo? Pero es así. Y cuando llegan esos momentos, cuando ya empiezas a tener peleas y cosas, nunca nos pasó así ni de pegarnos, ni de así realmente enemistarnos fuerte, ¿no? Pero cuando estábamos ya por definir esto, pasó esta desgracia tremenda con los hijos de Zeta. Es un accidente tremendo en donde falleció uno de los chicos y yo venía pensando en que realmente esto no funcionaba más y dentro de mi ser, y cuando vi esta situación dije jamás se me ocurriría esto. Entonces ahí volvimos a darle vuelta a la cosa, eso fue el 95, 96, en donde hicimos fuerza por seguir. Pero bueno, ya estaba condenada la cosa en ese punto, ¿no? Hay algo que me hizo pensar mucho en el registro, que ya veníamos hablando del registro lunar escorpiano. Esto de, bueno, ya hacíamos las cosas cada uno por su lado, ya no había algo fusionante. No lo dice así, pero es lo que yo pensé cuando hablaba de lo que le pasaba, lo que él registró de esa situación con Soda Stereo. Ya no eran los mismos, ya no compartían tanto, ya no había algo que más fusionado. ¿Por qué uso la palabra fusionado? Porque bueno, veníamos hablando de la luna Escorpio y la luna Escorpio habla mucho de la fusión. Si su primer registro es luna Escorpio, es muy probable que a la primera sensación o experiencia donde no hay algo más potente, fusionante, más de somos uno, la sensación es lo que él dice, bueno, ya no daba más. Seguramente se fue diluyendo el vínculo y él lo habrá notado muy enseguida. ¿Por qué? Porque si no es fusionante, se nota, digamos, por una luna en Escorpio. Hay una falta ahí. Está bueno esto que traes. Yo lo quiero articular a que, bueno, él no solo tiene ascendente en Cáncer, sino que también tiene la cúspide de la 12 en Cáncer. Y que la casa 12 es como representante de los finales de ciclo. Pienso que tal vez en el inicio habían creado cierta cuestión familiar canceriana donde había esta intensidad afectiva, donde había esta fusión, donde había esta conexión profunda emocional, pero en el recorrido de la banda, en algún momento eso se transformó en una familiaridad más tal vez repetitiva y no tan profunda, donde, como él dice, la cosa funcionaba, pero ya no había eso que antes había. Lo mismo que en un comienzo tal vez fue lo que le dio inicio a este encuentro íntimo afectivo, fue también algo de lo que al final interpreto yo, que tuvo algo que ver con la disolución, donde ya lo canceriano se había transformado en una cuestión de repetición de algo conocido, pero ya sin la fusión, sin la profundidad afectiva que vos mencionabas antes. Pienso que esto que vos traes de lo canceriano está muy bueno porque el ascendente en Cáncer, si bien hace simbiosis, como también la luna en Escorpio, el ascendente en Cáncer lleva a la persona a aprender de la simbiosis, pero de una forma mucho más sana, no fusionante, destructiva, como suele ser a veces la memoria escorpiana. Esto que estás trayendo vos me hace pensar en esos pasajes de aprendizaje de un ascendente en Cáncer. Y como nota al pie al respecto de toda esta situación del el fin del proceso de la banda, él dice que como por el 95 ya estaba dando vueltas la idea, pero que lo mantuvieron 2 años más. Él decide de alguna manera continuar un poco más a partir de una situación de tragedia, de profunda intensidad afectiva y de encuentro con la muerte, en donde se suele relacionar con Escorpio, y eso hace que tenga un tirón más de recorrido, que tal vez que si eso no sucedía, Soda Stereo se separaba 2 años antes. Y bueno, en este caso esto, ¿no? Se juega algo como, bueno, por la familia, por la banda, bueno, continuemos, porque pasó algo que hay que estar unidos, ¿no? Hay que estar Cáncer y Escorpio, hay fusión.
Pero bueno, claro, no duró mucho porque si él ya venía registrando una diferencia, y bueno, no iban a soportar mucho más. Y así fue como, efectivamente, él cuenta que luego se separó la banda. Esto es un pequeño inciso para retomar una cuestión que tiene que ver con ese Marte en Virgo que rige a la Luna en Escorpio, que estoy viendo que ese Marte está en conjunción con Venus, que entonces este accionar de Cerati en relación a la banda, estos procesos lentos y de un trabajo de materialización detallado, también con su accionar virginiano llama algo de eso estético venusino agradable que resuena con el medio cielo en Tauro, digamos, hacer de esa acción detallada un recurso que también va a resonar, va a vibrar con ese medio cielo en Tauro por estar Venus en conjunción con Marte. Que en esa conjunción están los dos regentes de casa 4 y casa 10, o sea que se activa ese eje angular muy fuerte en el que está la luna también, y que esos dos están en sextil a la luna, entonces ese aspecto veo que tiene una fuerza importante en todo el proceso de manifestación de Soda Stereo y de él como artista ahí también. Bueno, yo en lo particular creo que yo ya no tengo algo más para agregar, creo que estuvo buenísimo. Creo que fue bastante claro, no sé vos, si querés decir algo más. No, me parece que a esta instancia ya fue bastante claro, estuvo muy presente la cualidad lunar y escorpiana canceriana y mucho de lo leonino también. Son los factores más fuertes en la carta, sobre todo la luna, yo insisto, me parece que tiene una personalidad muy lunar, muy sensible, y eso al menos a mí me lo transmite en su semblante también, cierta cuestión medio ensoñada, una cosa así. Yo también lo disfruté mucho, estuvo bueno. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis de carta natal con entrevista. Nos vemos la próxima. Adiós.